Gracias al Señor por estar otra vez en su casa. Hoy es domingo, creo que es el penúltimo del mes de febrero, así es que estamos ya casi por 2 meses de este año 2022. No sé si sabían eso, pero qué bueno es que estemos acá, nosotros en la casa del Señor, celebrando la victoria de que Cristo ha resucitado de los muertos y Él vive para siempre. La verdad que proclamamos, la verdad que nos reúne, es el Evangelio de Cristo. Es la razón de ser de nuestra vida y esperanza, lo que nosotros, por supuesto, proclamamos acerca de Jesucristo, nuestro muy amado Salvador. Vamos a nuestras Biblias. A ver cuántos de ustedes obedecen a su pastor. ¿Cuántos leyeron la primera carta de Juan? Levanten su mano. Todo el mundo la leyó, ¿verdad? Bueno, no quiero decir algo en público porque me están oyendo por allá. Hermanos, estamos en la primera carta de Juan. Estamos leyendo una carta preciosa y estamos ahora en el capítulo 2 de Juan. Vamos a leer los primeros versículos y voy a usar algunos versículos más, pero en razón del tema vamos a comenzar con los versículos 1 hasta el versículo 6. Repito, primero de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Vamos a estar de pie, vamos a leer esta porción todos juntos, al unísono, vamos a leer este pasaje. Vamos a comenzar a descubrir una palabra que se va a repetir varias veces en este texto, en la carta de Juan. Van a descubrirla allí. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6, todos juntos leamos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La palabra que quiero que ustedes comiencen a ver es la palabra sabemos. Sabemos, que aparece en el versículo 5 y luego lo tenemos en otro del texto, versículo 3. Y dice, y esto sabemos. Repito, esta palabra va a ser muy usada y la voy a mencionar incluso cuántas palabras tenemos en esta carta que tiene que ver con este verbo saber y por qué es importante esa palabra. El título de nuestro mensaje es Lo que debemos saber. Así titulamos el mensaje de hoy, siguiendo la serie de mensajes acerca de por qué soy salvo, cuáles son las pruebas de mi salvación. Ese es el tema que nos asiste durante este tiempo y que vamos a desarrollar. Así que vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que nos ayude y que en esta tarde la palabra que vamos a oír, que usted va a oír, sea una palabra muy significativa en su vida y que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Cierre sus ojos y oremos al Señor por un momento. Padre Celestial, en esta tarde nosotros venimos delante de tu presencia, porque no hay una presencia más sublime, más gloriosa, más grande, más poderosa en nuestras vidas que la presencia del Espíritu Santo. No solamente estamos en tu presencia, sino que tu presencia está en nosotros. Y con esa convicción es que venimos, por supuesto, esta tarde para proclamar tu palabra, Señor. Necesitamos siempre, un pastor, un predicador necesita siempre del auxilio del Espíritu Santo. No podemos hacer esto solos.
La necesidad tan grande, Señor, de que tú nos hables depende mucho de cómo el Espíritu Santo toma esta palabra y la convierte en nuestros corazones. Mi oración esta tarde es que tú puedas bendecirnos, tú puedas hablarnos de una manera poderosa, de una manera tan especial, que sintamos precisamente esa presencia tuya hablando a nuestras vidas, guiándonos para todo lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, una vez más por el pueblo tuyo que se reúne hoy día, el día del Señor en tu casa. Se reúne porque tenemos sed de ti, tenemos hambre de tu palabra, deseamos, anhelamos, Señor, que tú esta tarde nos hables. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Como dije, la palabra saber o el verbo saber en Juan, en esta carta, aparece para que tomen nota, si quieren finalmente leer la carta, leerla completa. Aparece 15 veces la palabra saber, 15 veces. 4 veces en el capítulo 2, por los demás versículos que vamos a leer, 5 veces en el capítulo 3 y 6 veces en el capítulo 5. Y solamente en el capítulo 5, algunos versículos allí, como el 3 o 4, se repiten 6 veces la palabra sabemos o saber. Esto es significativo porque cuando hablamos de lo que Juan está mencionando, está tratando, el tema que está tratando en la carta, es precisamente acerca de las falsas enseñanzas de los falsos maestros que pretendían precisamente desviar a los hijos de Dios, a los creyentes, al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, desviarlo del auténtico evangelio de Cristo. Entonces, la carta es una especie de apología, en el sentido de corregir entonces los males que esta gente estaba trayendo entonces a la iglesia. Por ejemplo, una de esas corrientes que estaban allí era el gnosticismo. Esta palabra viene del griego conocimiento, lo cual convirtió entonces en un problema, se convirtió en un problema especialmente en el siglo II, dicen los historiadores. Y es interesante que ya en el tiempo de Juan, en ese tiempo cuando ya era un anciano, esta corriente, esta filosofía, esta manera de pensar, estaba metida en las iglesias y estaba desviando a los cristianos, a los hijos de Dios. Se dice que era una filosofía de religión que sostenía la materia como mala. El cuerpo era malo. El cuerpo podía dedicarse para cualquier cosa mala. Es por cierto, muy cierto lo que está viviendo nuestra sociedad hoy día, muy de este tiempo. Que el cuerpo es malo y no importa lo que tú hagas con el cuerpo. El espíritu es bueno, entonces el espíritu sí se conserva. Esa era la filosofía de los gnósticos y esta corriente estaba muy metida durante el tiempo de Juan. Este peligro, el peligro de esta, diríamos, secta, de esta corriente, estaba trayendo entonces una falsa teoría acerca de Cristo, que se conoció también como el docetismo. Es otra palabra rara, pero se la estoy mencionando para que ustedes tengan una idea de qué se trata toda esta carta. ¿Qué era el docetismo? Bueno, el docetismo creía que Jesús no era real como ser humano. Piensen un poquito en esto. Decían ellos, Jesucristo no es real como ser humano, sino más bien se parece a un fantasma. Entonces la gente comenzó a escuchar eso. El Cristo resucitado, el Cristo que apareció, según ellos era un fantasma, no era real. Por esa razón Juan habla de esto. Y lo otro era la palabra serintianismo, que pensaba de Jesús como un hombre que poseía 2 personalidades. ¿Cuál era? Una muy humana, por supuesto, y otra divina. Pero para ellos entonces no había tal cosa como lo es para nosotros hoy día. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Para ellos Jesucristo podía tener estas personalidades, pero no según este criterio que Juan nos presenta. Entonces, cuando él dice sabemos, sabéis, él está entonces diciéndole a la iglesia, diciéndonos a nosotros hoy día, la importancia que tiene el saber entonces en quién hemos creído. Que sepamos quién es Jesucristo para nosotros. Todas las conjunciones de esta palabra saber tienen el propósito entonces de traer al creyente a la verdadera fe, la verdadera vida en el Señor.
A los lectores de esta carta se les ayudó a responder entonces la pregunta: ¿somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Somos salvos? Es el tema, repito, que estamos tratando en esta carta. Y en este pasaje que hemos leído, y repito, otros que vamos a usar, entonces Juan se asegura de que sepamos. ¿Qué es lo que vamos a saber? Que verdaderamente somos salvos. Entonces, hermanos, si esta tarde usted no sabía que es salvo, pues el propósito de este mensaje es ayudarle a entender por la Escritura, por la palabra del Señor, que usted es salvo. Porque si usted no es salvo, entonces usted está en un serio problema, porque usted no tiene la seguridad de eso. Y si decíamos en la clase hoy de los nuevos creyentes que estamos preparando para bautizar, y si muriera hoy, yo estoy seguro que voy al cielo. Por cierto, le dejo esa pregunta a usted mientras predico: si muero hoy, ¿estoy seguro de que me voy con el Señor? Responda eso en su corazón. Si usted tuviera duda acerca de esto, usted está en un serio problema y usted necesita corregir ese problema, porque estamos hablando no de cualquier cosa. Hay inseguridades humanas que las vamos tolerando, las vamos pasando, nos vamos moviendo para ver cómo las solucionamos. Pero la inseguridad de mi vida eterna sí es un problema muy serio, y es allí donde tengo que trabajar con la palabra del Señor. ¿Qué me dice la Biblia al respecto? Es la gran pregunta. Entonces yo les voy a mostrar esta tarde cuatro pruebas, si a usted le gusta anotar, anote las 4 pruebas que verdaderamente yo soy salvo. A la luz de esto, a la luz de esta escritura, que yo reconozco que soy salvo por lo que me dice la palabra del Señor. Vamos a trabajar entonces en esa dirección. ¿Ya oramos, hermano? Vamos al versículo 1. La primera prueba es la prueba de conocer a Cristo como el intercesor. Escucha esa palabra. Hay 2 aspectos que vamos a hablar aquí, pero la idea central es conocer a Jesucristo como el intercesor. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 1. Dice: hijitos míos, esa palabra me encanta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La primera verdad que aparece ahí: no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, aquí lo primero que encontramos cuando hablamos de esta prueba es: si yo sé que verdaderamente Jesucristo es mi intercesor, en otras palabras, si yo sé que Jesucristo es mi abogado. Si usted tiene eso como una certeza en su vida, entonces estamos en el camino correcto de saber que esa es una prueba. Como dice, primera prueba pasada: sí, sé que Jesucristo es mi abogado. Y es bueno que lo sepa por las cosas que voy a decir en este momento. Interesante que Juan usó muchas maneras de dirigirse a sus lectores, aún tocando temas tan difíciles como los que va a tocar acerca del pecado. Pero Juan era un pastor, hermano. Juan era un pastor, era un apóstol, pero era un pastor, por supuesto. Y la manera tan tierna como se dirige a sus hermanos nos revela la clase de pastor que era. Por ejemplo, si usted comienza a leer la palabra y escucha la palabra hijitos, así, hijitos, ¿qué produce en su mente? ¿Qué produce en su corazón escuchar esa palabra tan tierna, hijitos? Cuando uno, por ejemplo, se dirige a los hijos, a los nietos, o a esos seres tan amados, tan especiales, y los nombra de esa manera. Pues Juan tenía esa particular manera de dirigirse a sus hermanos: hijitos, porque en efecto eran sus hijos. Él los había engendrado en Jesucristo. Así como Pablo también habla en esos términos. Él había engendrado a ellos y los llama hijitos, hijitos. Y les dice: estas cosas les escribo para que no pequéis. Miren la forma como este pastor habla, cómo se dirige a ellos. Si ustedes han pecado, entonces tienen un abogado. Si eso fuera el caso, tienen un abogado. Porque los gnósticos, esta corriente filosófica, había entrado en la comunidad y estaba entonces desviando a los hermanos, porque ciertamente ellos, confundidos de que con el cuerpo se podía hacer lo que viniera en gana en este caso, pues ellos seguramente tenían esa confusión. Y Juan dice: si alguno de ustedes está en esa corriente, dice, si alguno ha pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
A mí me llama mucho la atención esto, porque hay cosas que debemos considerar muy detenidamente. Otra palabra que les dejo allí para que la anoten y la busquen es la palabra antinomianismo. ¿Qué era el antinomianismo? Era una forma de vivir pero sin la ley, vivir al margen, hacer cualquier cosa pero sin la ley. Todo esto Juan lo está presentando para decir que en efecto había una corriente sumamente peligrosa dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que estaba desviando totalmente a los hermanos. Y entonces dice, bueno, si ustedes están en esa condición, tenemos un abogado. Ahora, vamos a analizar la palabra abogado, porque en este pasaje es la única vez, escuche esto, la única vez en la Biblia que aparece la palabra abogado en estos términos como Juan la menciona. Y por primera vez esa palabra aparece allí. ¿Sabe cuál es la traducción de esa palabra o el sentido de esa palabra en griego? Es paracletón o paracleto. Cuando uno sigue leyendo esta palabra paracleto, la asocia con la palabra Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro paracleto, el que está al lado de nosotros para ayudarnos. Entonces Juan nos está dando una cantidad de palabras que son muy interesantes para entender su pensamiento acerca de la prueba de que conocemos realmente al intercesor, que estamos conociendo al intercesor. ¿Qué hace un abogado? Por supuesto, un abogado es un defensor. Me llama la atención que cuando estaba conociendo un poco más acerca de lo que hacen los abogados, las diferentes cosas que hacen, y la diferente gente que ellos defienden, aún los antisociales, los criminales, los que hacen cosas malas, por supuesto también tienen sus abogados. Entonces el abogado es puesto para defender. Cualquiera sea la situación, esa es la función, es un paracletón, alguien que está al lado de otra persona para defenderlo. Ahora, hermanos, imagínense que en nuestra salvación tenemos a Jesucristo, nada más y nada menos que a Jesucristo como el paracletón, el abogado que está delante del Padre. Y dice, si alguno ha pecado, tenemos ese abogado que nos defiende. Hermano, yo no puedo pensar un abogado mejor que Jesucristo. Los abogados terrenales tienen una fama de muy mala fama, pero muy mala fama. Pero este abogado no tiene mala fama. Este abogado tiene las características de ser justo. Porque si ustedes ven el texto y llama la atención que dice a Jesucristo el justo. El abogado a Jesucristo el justo. Entonces, si empatamos las dos ideas, nos da la revelación de que este abogado es el abogado que necesitamos, el abogado justo que intercede delante del Padre. Y esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque un día vamos a estar delante del Señor en el juicio que corresponde al Padre hacer. Y qué bueno es que nosotros en el juicio final, cuando aquellos que no tuvieron el abogado Jesucristo en la tierra, pues estarán sin abogado. Imagínense estar sin un abogado delante de la presencia del Señor, hermanos. Imagínense por un momento. ¿Cuál es la bendición para nosotros? Que hemos conocido a ese intercesor que es nuestro abogado. Y cuando estemos en su presencia y seamos juzgados, entonces nuestro abogado va a interceder por nosotros. Déjeme decirle esto. Ninguno de nosotros, cuando esté delante del Padre, tendrá razones para ser salvo, a menos que tengamos el abogado Jesucristo, que además de ser el intercesor delante del Padre, mire la otra cosa que nos aparece en el versículo 2. Mire la otra cosa que Él hace. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces estamos hablando de un intercesor, en este caso que es nuestro abogado, Jesucristo. Pero además de ser nuestro abogado, que va a estar representándonos delante del Padre, además de eso, entonces se convierte en nuestra propiciación. Y esta es otra palabra rara, especialmente para nuestros jóvenes que no dominan bien el español, esas palabrotas tan raras, tan extrañas. ¿Qué significa esa palabra propiciación? Bueno, les voy a ir dando el significado. Hay algo extraordinario en estas dos figuras usadas por Juan. Por un lado, escuche, Jesús actuando como el paracleto. ¿Qué dijimos que era el paracleto? El abogado, exacto. Que está defendiéndonos, correcto. Defendiendo nuestras pobres vidas por lo que somos,
por lo que, por supuesto, la condición de nuestra vida. ¿Quién es un propiciador entonces? De acuerdo con la definición, es aquel que, voy a darle varias definiciones, favorece, auspicia, auxilia, ayuda, impulsa, dispone, inclina, convence, influye, persuade o prepara algo para que suceda. Ese es un propiciador. Jesucristo es eso para nosotros. No solamente entonces el abogado, el intercesor delante del Padre, el mediador. Por cierto, también la Biblia dice, hablando en estos términos, que Él es el gran sumo sacerdote que intercede delante del Padre. La figura del gran sumo sacerdote en la antigüedad era alguien que intercedía, por supuesto, delante de Dios por su pueblo, pero Él presentaba su propio sacrificio por su pecado. La diferencia de Cristo es que Él no tuvo pecado y no tiene pecado, y Él puede interceder delante del Padre por nosotros. Entonces, Él es nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista teológico, la propiciación es el acto mediante el cual se quita la ira de Dios. Escuche bien esto. Es el acto mediante el cual, por la obra redentora de Jesucristo, se quitó la ira de Dios. Le explicaba hoy a los creyentes, a los nuevos creyentes, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo que Él hizo fue precisamente eso, quitar la ira del Padre. Porque la ira de Dios, entonces, que estaba determinada para destruirnos a todos nosotros, nosotros merecíamos y merecemos, hermanos, el infierno. Si usted no lo sabía, sépalo, merecíamos el infierno por nuestra condición, por nuestra naturaleza, por nuestros pecados. Pero entonces Dios descargó absolutamente toda su ira, su total ira sobre su Hijo. Son cosas que para nosotros jamás las entenderemos, ni aún en la eternidad. ¿Cómo es que un padre amante, un padre amoroso, un padre como es Dios, descargó toda su ira en su único Hijo, precisamente para que fuera nuestra propiciación? Para que Él se convirtiera entonces en la única manera como nosotros podíamos ser perdonados de nuestros pecados. Yo no sé si esto, hermano, le ayuda a entender lo que quiero explicar estos días. Si es usted o no es salvo, hasta dónde usted tiene a Jesucristo como su intercesor. Esta propiciación, según Juan, no solo fue hecha por mí, sino por todo el mundo. Una prueba de mi salvación es haber conocido a Jesucristo como el intercesor, quien se interpuso delante, escuche esto, delante del Padre y dijo, este que está señalando, yo morí por él. Vamos a imaginarlo de esa forma, porque el texto dice que Él es la propiciación por todo el mundo. Entonces veamos a todo el mundo delante de Dios en un momento. Imaginémonos el juicio final. Todo el mundo delante de Dios. Y allí todo el mundo está pasando delante de Él. El Padre está viendo todo. Y allí está el abogado. En un lado está el abogado. Y el Padre está allí. Está entonces viendo toda la humanidad. Y Jesucristo va diciendo, ese me pertenece, ese me pertenece, ese me pertenece. Yo morí por él, yo morí por él. Y aquellos que no le recibieron, aquellos que no se entregaron a él, pues irán entonces al juicio del gran trono blanco, que está determinado por la palabra del Señor. Hermano, esto es un asunto muy serio, extremadamente serio. Yo tengo que saber que si Jesucristo murió por mis pecados, entonces Él se constituye ahora en mi abogado, mi intercesor, y por lo tanto tengo la seguridad de que cuando muera sé a dónde voy a ir. Decíamos hoy que Pablo mencionó ese término. Yo estoy seguro y mi depósito está seguro en el cielo por la esperanza y la fe que tengo en Jesucristo. En segundo lugar, la otra prueba es la prueba de guardar la palabra. Vamos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y esto sabemos, otra vez la palabra, sabemos. Y esto sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que nosotros le conocemos, ¿sí qué? Si guardamos su mandamiento o si guardamos su palabra, sería la equivalente. Entonces, sabemos que le conocemos si guardamos su palabra. Ahora, otra vez, hermanos. Escúchenme, síganme, porque voy a hacerles pensar seriamente esta tarde. Ojalá el Señor pueda mover su corazón para que entienda lo que estoy explicando.
Porque mi responsabilidad como pastor es poder entonces poner en su vida la certeza, la convicción de que usted es salvo, pero tomando en cuenta estas pruebas que estoy mencionando. La prueba de que guardo su palabra. Con esta declaración de Juan iniciamos la prueba de la obediencia entonces. Otra vez, Juan introduce la palabra sabemos. ¿Qué sabía la gente a quien Juan le escribe? ¿Cuál era el conocimiento que ellos tenían? Que la única manera de conocer a Jesucristo era a través de su palabra, guardando sus mandamientos. Y esto significa que nadie puede conocer a Cristo si no deja la palabra hacer su obra transformadora en su corazón. No hay otra manera, hermano, de que uno pueda conocer a Dios y a Jesucristo si no es por su palabra. Hay gente hoy día que dice, bueno, yo creo en Dios, pero no cree en su palabra. Hay gente que se jacta de decir, yo voy al cielo, pero ni siquiera ha abierto la Biblia. Es una contradicción. No podemos decir que eso es, que esta forma de pensar es correcta. Pero hay creyentes en el día de hoy que dicen ser creyentes, pero no abren la Biblia, no leen la Biblia. Si yo le preguntara a usted hoy, honestamente en su corazón, ¿cuántas veces a la semana usted lee la Biblia? Gracias, hermana. Pueden decir todos igual que la hermana, todos los días leo la palabra del Señor. O simplemente no, yo leo la Biblia cuando el pastor abre la Biblia el domingo y me predica. Mire, si usted está haciendo eso, usted está siendo engañado totalmente. Porque usted necesita para su alimento espiritual la palabra de Dios. Y la palabra de Dios yo no la puedo poner el domingo a un lado y la vuelvo a tomar el otro domingo. Porque una prueba de que soy salvo es que guardo la palabra de Dios, que la leo, que la medito y que la guardo. Déjeme llevarlo a esto, hermano. Déjeme llevarlo a esto, por favor, para que ustedes vean esto. Cuando uno lee la Biblia le habla. La Biblia te toca. La Biblia te confronta. Si tú estás pecando, sabes que hay algo que estás haciendo mal, la Biblia te confronta. Eso hace la palabra del Señor. O la Biblia te alimenta, te anima, te entusiasma. La Biblia te lleva a otros niveles. Y la única manera que yo puedo entender eso es que la lea. Yo tengo que ser un lector de la Biblia. Yo he dicho en bromas de que algunos creyentes se encontrarían en serios problemas cuando un testigo de Jehová le visita a su casa y tenga que defender su fe. Pues no saben qué hacer. ¿Sabe por qué? Por la falta de lectura de la palabra del Señor. El profeta decía, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios nos ayude, hermanos, que en esta prueba, la de la palabra de Dios, la guardemos, la apliquemos y la vivamos. Como dije, mucha gente se jacta de conocer a Dios, pero no conoce la Biblia. La aplicación de esto sería, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo sin la intervención de la palabra. Si usted no va a la Biblia, no va a descubrir a Jesucristo. Usted va a ser un ignorante de la Biblia. Preguntas tan sencillas que de repente escucha, y eso está en la Biblia. Y eso es verdad. Y eso es así. Hermanos, es muy serio este asunto del que estoy hablando. La Biblia dice que el que no hace esto es un mentiroso. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. La verdad no está en nosotros. Si yo no guardo esa palabra, si yo no me invierto en ella, si yo no ocupo tiempo en ella, si no le dedico tiempo a la palabra de Dios, como le dedico a otras cosas, pues me estoy engañando, soy un mentiroso. La persona que afirma conocer a Cristo sin conocer la palabra, la verdad no está en él. Escuche esto, la verdad no está en él. Este texto lo asociamos con aquel cuando Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y al final yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué texto más peligroso, yo diría, este texto de la Biblia? La mejor manera como yo entonces conozco a mi Señor es por la palabra de Dios. Mire, no puede haber una cosa más hermosa que esta para un creyente. No puede ser que yo me deleite todo un día leyendo cualquier otra cosa, cualquier boberías o basuras muchas veces, sin estar en la palabra del Señor.
No puede ser que yo pase todo el tiempo metido en el internet buscando cosas y viendo cosas sin estar metido en la palabra del Señor. Dios nos sacuda esta tarde, hermano. Su palabra nos hable verdaderamente. Necesitamos que sea así. Dice el versículo 5, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, lo está diciendo la Biblia, no yo. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora vean la otra parte hermosa. Pero el que guarda mi palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, otra vez la palabra, sabemos que estamos en Él. Es la seguridad que tenemos. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, saber, porque estamos guardando su palabra, porque estamos estudiando su palabra, porque estamos metidos en su palabra. Yo siempre pienso, hermano, que una iglesia como la nuestra, por ejemplo, con tantos años en el Evangelio, todos nosotros debiéramos ser maestros de la palabra. ¿Me está escuchando bien? Todos nosotros debiéramos ser maestros de la palabra. A veces decimos, bueno, hay 3 o 4 maestros. Y yo digo, ¿y qué pasa con el resto? ¿Por qué todos no son maestros? No estoy hablando desde el punto de vista del don, porque hay dones. Estoy hablando desde el punto de vista de exponer la palabra del Señor, de explicar la palabra del Señor. Usted se enfrenta con un inconverso, le está hablando de Cristo y de repente se tranca allí porque no sabe qué compartir. Le dice, de repente dice, pastor, necesito que venga para que me ayude con esta persona. No, yo no tengo que ayudarle, usted hágalo. Porque el Señor le ha dado a usted también el mismo conocimiento. Yo no soy un cura el que intercede de esa manera. Usted mismo tiene que hacer eso. Una de las características resaltadas de la epístola es el contraste en las palabras usadas. Por ejemplo, Juan habla de la verdad frente a la mentira, la luz y las tinieblas, el amor frente al odio. También utiliza sinónimos como el caso de este texto, palabra y mandamientos o palabra y verdad. Su énfasis es para ayudar al lector a ver la necesidad de andar en la luz y en la verdad. Escuche, hermano, quienes obedecen la palabra de Dios experimentarán el ilimitado amor de Dios. Esta es una verdad que esta semana me sacudió en este texto. Vean el versículo que estoy usando para eso. Versículo 5 otra vez. Voy a repetirlo para que vean esa verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero vea esta parte. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Subraya esa palabra perfeccionado, porque siempre pensamos que esa palabra como que no nos toca a nosotros. Pero lo que me está diciendo el texto es que en la medida que yo me meto con la palabra, la escudriño, la estudio, la medito y vivo en ella, mi amor por el Señor se va perfeccionando, va creciendo. Entonces lo opuesto a esto es que si yo no amo la palabra, que si yo no me meto en la palabra, pues mi amor por el Señor no va a ser muy grande. Es la otra parte. Esto es directamente proporcional. En la medida que me meto con la palabra, descubro cuán grande es el amor de Dios y me voy perfeccionando en ese amor. Voy creciendo en ese amor. Bueno, voy avanzando. La tercera prueba. Si amamos, quiero decir. La tercera prueba, si amamos más al mundo que a Dios. Esta es una prueba que nos va a tocar muy de cerca. ¿Qué dice el versículo 15? Ahora vamos a avanzar. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire cómo Pablo está hablando, hermano. No está hablando el pastor, es el apóstol y la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, en esta parte hay algo que es sumamente interesante. Estamos hablando de las pruebas. Escuche esto. Estamos hablando de las pruebas para saber si soy salvo. Aquí está la tercera prueba.
Si yo amo más al mundo que amo a Dios. Ahora, hay varias cosas que vamos a analizar aquí muy rápidamente. Juan nos ha hablado de un amor que se perfecciona por la obediencia a Dios. Ahora nos exhorta por un nuevo imperativo para distinguir entonces qué clase de amor tengo. En otras palabras, ¿hasta dónde amo más al mundo que a mi Dios? ¿Hasta dónde estoy conectado más con el mundo que con Dios? Si esto es así, entonces yo tengo que saber que esa es una prueba contundente para saber si soy salvo o no soy salvo. Juan ve como una señal clara en los seguidores de Cristo su renuncia a amar al mundo, porque esto es una competencia con el amor del Señor, hermano. Voy a explicar esto de esta forma. Yo debo entender que si amo más al mundo, yo no puedo amar entonces a mi Dios, porque mi amor está dividido. Estoy amando las cosas del mundo y en consecuencia no estoy amando a mi Dios. Porque si digo, no, yo amo a Dios, pero amo al mundo, pues ese amor Dios no lo acepta. O es un amor exclusivo, único, para mí, o lo es para el mundo. Pero no puedo estar dividido. Mi mente, desde el punto de vista cristiano, no puede estar dividido en ese sentido. Él da 3 razones para lo cual nosotros no debemos amar al mundo. ¿Cuáles son las razones? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, escuche esto. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de esto. No estamos hablando del mundo hermoso, bello que Dios creó. Dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese mundo es de Dios. Su creación preciosa es así, pero estamos hablando de otro mundo, de este mundo corrompido, de este mundo perverso, este mundo dirigido por el príncipe de las tinieblas que se llama Satanás. Y él utiliza estos elementos como la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, precisamente para que nosotros vayamos más en esa dirección que en la dirección de Dios. Por eso nos confronta de esa manera. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre. Me encanta este versículo. Porque después que Juan nos da tan duro de esa manera, porque no es el pastor que le está dando duro, es la palabra del Señor Juan, que nos habla de esa forma, nos dice, el mundo pasa y sus deseos. Y hermano, esta es una verdad que la comprobamos cada día más. Cuando yo me meto más con mi Señor, me meto con el Señor, hermano, le aseguro que el mundo entonces va pasando. Alguien lo explicó de esta forma y me encanta la manera como en el griego supuestamente está presentado. Y es que cuando uno está en esa conexión con el Señor, escuche esto, Dios está empujando al mundo para que pase de ti. Y entonces tú te quedes absolutamente con el Señor en esa relación. Usted se estará preguntando, pastor, ¿pero qué hacemos? Vivimos en este mundo. No podemos soslayar esa verdad que vivimos en este mundo, por supuesto. Pero estamos hablando, hermano, de que en medio de este mundo corrompido como el que vivimos, Dios quiere que vivamos para Él y que nos preparemos para el mundo que nos espera, que es un mundo de santidad, que es un mundo de perfección, que es un mundo donde está la presencia completa del Señor y que un día estaremos con Él para siempre. Cuando hablamos de esta manera entonces del mundo, repito, no estamos destacando solo su maldad. Pero hermano, hay cosas en la vida, hay cosas en nuestras vidas que pudieran ser que yo estoy amando más al mundo. Se las voy a poner muy simple de esta manera. Por ejemplo, si yo amo más mi familia que a mi Dios, estoy amando al mundo. Si yo amo más mi trabajo, mis diversiones, yo estoy amando más al mundo. Si yo amo más aquellas cosas que me agradan hacer cotidianamente, entonces yo estoy amando más al mundo que al Señor.
Juan habla del mundo diciendo que está bajo el maligno. Miren, mejor definición no pudo dar Juan acerca de quién es el príncipe de este mundo. Es el maligno, es Satanás. Satanás sabe que sus días están contados. Cuando hablamos de la escatología bíblica, estamos hablando de que el tiempo del fin se acerca, el momento para la venida de Cristo está tan latente, que entonces Satanás está luchando para controlar al mundo, de manera que pueda llevarse consigo al infierno la mayor de gente posible. Vean ustedes esto entonces. El trabajo de Satanás no puede ser otro, sino buscar la manera para que toda la gente que no le conozca pues permanezca en esa condición y le siga. Pero sabe que el creyente, el Hijo de Dios, si no está firme, si no está seguro de lo que es su salvación y todo lo que significa amarlo y seguirlo, le está haciendo el juego a Satanás. Porque si estamos amando más al mundo, entonces estamos amando más a Satanás también que al mismo Dios en esa manera de pensar. Me encanta cuando el texto dice que el mundo pasa entonces y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es mi última verdad, hablando de permanencia. La última prueba es la prueba de la permanencia en Él. La prueba de la permanencia. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 19. Juan va a decir esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo no tengo ni tiempo ni quiero caer en este tema teológico escabroso de quiénes son y quiénes no son, porque no me corresponde a mí. Ese juicio le corresponde al Señor. Pero Juan está diciéndonos una verdad, hermano, que debe mover el piso de nuestra fe. Aquellos que un día vinieron y se fueron y no regresaron, entonces estarán dentro de esta consideración. No sé. Yo quiero pensar más bien en esto. Cuando Juan habla de estos términos, está dando por sentado que muchas personas que aún llegan a las iglesias, llamándose creyentes, tienen un problema con la permanencia. ¿Y sabe cuál es el problema de la permanencia? Que la persona no conoció realmente a Jesucristo como su Salvador. Porque cuando uno conoce a Cristo como su Salvador, permanece para siempre. Van a venir luchas, batallas y pruebas, van a venir por supuesto, pero permanece para siempre. Permanece porque en efecto esa es la consigna. El versículo 24 dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece, otra vez esta palabra, en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén por eso. ¿Por qué razón decimos esto? Porque, hermano, la palabra aquí clave es la palabra oído. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Estaba pensando en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de esa parábola? El sembrador salió a sembrar y mientras salió regó la semilla en todas partes. Una cayó sobre el camino, otra cayó sobre las piedras, otra cayó sobre los espinos y otra cayó sobre buena tierra. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, Él dice 4 cosas que son sorprendentes y que le aplicamos a esto. Dice, por ejemplo, hablando en estos términos, que el que oyó la palabra por primera vez, el que oyó la palabra según ese texto, no la entiende. Y entonces el malo viene y la arrebata. Lo poquito que ve allí lo arrebata. El segundo la oye con gozo, pero no tiene raíz. Y cuando sale el sol, simplemente la seca. El tercero oye la palabra, pero los afanes de la vida lo ahogan. Y eso pasa con muchos precisamente. Oyeron la palabra, pero los afanes de la vida, las cosas de la vida, lo ahogan. Pero hermano, hay un cuarto que dice, el cuarto dice, oye con gozo, con entusiasmo.
Y esa persona la entiende. Y esa persona da frutos. Porque si no da frutos, no es un cristiano. Si no doy frutos, no soy un cristiano. Porque entonces esa semilla cayó o en el camino, o cayó en las piedras, o cayó entre los espinos. Pero si esa semilla cayó en buena tierra, hermanos, y espero que esa sea la buena tierra de su corazón, entonces esa semilla va a dar frutos. Y esos frutos van a ser abundantes. Y esos frutos van a ser permanentes. Y esos frutos van a ser considerados por Dios como alguien que verdaderamente le está siguiendo y está permaneciendo en él. Como Cristo lo dijo en Mateo 24:13, hablando de permanecer en él. Juan da por sentado los momentos difíciles por los cuales pasamos en la vida cristiana. Nadie está exento de no caer, de no fallarle al Señor. Pero el verdadero Hijo de Dios se levanta y no se queda allí. Está literalmente convulsionado en su vida interna por lo que está pasando. No está contento con lo que está pasando. No está contento con lo que está sucediendo en su vida. Se levanta. Se levanta. ¿Cuál es la razón? Para que cuando Cristo venga, vean versículo 28, mi hermano, volviendo a la idea de permanecer. Y ahora, hijitos, otra vez, permanecer en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire cómo Juan entonces empata toda esa idea, estas palabras. ¿Por qué debemos permanecer en el Señor? Estar seguro de que soy salvo. Porque cuando Cristo se presente, yo no esté avergonzado, sino esté feliz de recibirlo. Sabiendo que Él me ha salvado, me ha perdonado, y ahora le pertenezco como su hijo, y estaré para siempre con Él en las nubes cuando Él venga, y seré levantado para estar eternamente con Él en la gloria del Señor. Hermanos, la prueba de permanecer de un cristiano es la prueba contundente. ¿Qué le dijo el Señor a las iglesias de Apocalipsis? El que venciere. A las 7 le dijo el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Le dijo a las 7 iglesias. Y comienza a enumerar entonces los galardones que le esperan. Pero dice el que venciere. La palabra vencer y permanecer es la misma, es un sinónimo. Quiero terminar diciendo esto. He hablado de 4 pruebas. A ver si la iglesia los recuerda. ¿Cuál fue la primera prueba? Conocer a Jesucristo como mi intercesor. ¿Cuál es la segunda prueba? Guardar la palabra del Señor. ¿Cuál es la tercera prueba? Que no amemos al mundo o que amemos al mundo. Que no amemos al mundo, que amemos más al Señor. ¿Y la cuarta prueba? Permanezcamos en el Señor. Le pregunto, hermano, ¿usted tiene esas pruebas en su vida? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Tiene usted la seguridad de la salvación? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? ¿Sabe usted por qué le estoy haciendo estas preguntas, hermano? Porque usted, después de este mensaje, antes que el pastor se vaya, le digo, pastor, necesito hablar contigo. Porque tengo dudas acerca de esto. Tengo problemas con esto. No entiendo esto o no sé qué pasa conmigo esto. Pero para aquellos que tenemos la certeza, la seguridad de que esta salvación es del Señor, mire lo que nos dice Juan ahora, otra vez volviendo al capítulo, el versículo 12 al 14. Mire lo que dice. Me encanta cómo Juan escribe. Yo he saltado algunos textos, o los invertidos quiero decir, para darle sentido a todo esto. Mire lo que dice. Os escribo a vosotros, otra vez el término, me encanta. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Amén. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y vosotros habéis vencido al maligno. Hermanos, esto es Juan. Después que nos hablan estos términos, nos da la seguridad, nos da la certeza, la convicción de que si estas pruebas por las cuales estamos hablando y hemos pasado tocan muy cerca de mi corazón y tengo dudas acerca de esto, pues Juan nos dice, os escribo esto para que sepáis entonces que tenéis vida eterna y que esa vida es permanente y para siempre. Esta es una certeza de mi salvación. Usted debe saber esto. Usted no puede vivir con dudas en esto. Usted no puede vivir en esa condición. Para acá, para allá. Usted tiene que tener esa certeza, esa seguridad de que soy salvo, soy un hijo de Dios. No por mis méritos, por los méritos de Cristo. Porque Él es mi abogado, Él es mi intercesor. Pero además de eso, soy salvo porque me encanta la palabra de Dios. Porque voy a ella, me alimento, me nutro con ella. Todos los días voy a ella, deseo ir a la palabra de Dios antes que otra cosa. Y la palabra de Dios me habla y me confronta. ¿Y sabe qué? Si la palabra de Dios, cuando la estoy leyendo, me dice, esto que estás leyendo, tú lo estás haciendo. Este pecado debes confesarlo. Pues qué bueno que la Biblia me confronta de esa manera. Hermanos, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque este mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y permanecer es la consigna de todos nosotros. Debemos permanecer en el Señor. Porque, hermano, la vida que nos espera, la gloriosa vida con Él en la eternidad, es la vida que vale la pena. Este mundo va a pasar. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, como alguien dijo. Pero le aseguro algo. Este mundo cada vez más va en una dirección totalmente opuesta a Dios. Hay una guerra que está en el camino. Ustedes saben a qué me refiero. Y se está hablando de proporciones como nunca antes había pasado. Dios libra a este mundo de esa guerra que quiere propinar Rusia en este momento. Dios libra eso. Porque las potencias mundiales están listas para entrar. Y eso significa el conflicto más grande de todos los siglos. Este mundo va a pasar. Pero tengo una buena noticia. Este mundo no lo controla Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni la Unión Europea, ni menos Latinoamérica. Este mundo lo controla Dios. Y Él es quien finalmente llevará este mundo a donde tiene que llegar. Y la Biblia dice esto, este mundo pasará. Pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Vamos a orar. ¿Cómo está de pie? Perdónenme porque me pasé de tiempo, pero tenía que decir estas cosas. Yo quiero orar por ti esta tarde, pero quiero orar sabiendo que tú sabes lo que vas a hacer. Si no eres salvo, ora para que seas salvo. Ya está bien, ya no más. Ora para que seas salvo. Si eres un creyente que tienes muchas dudas sobre tu salvación, y lo que he hablado esta tarde te confronta con esas pruebas, pues ven a Cristo también esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremenda palabra de Dios, qué revelación tan grande. Cierra tus ojos y ora conmigo allí en tu corazón. Dios, tú conoces mi corazón. Nadie más como tú lo conoces. Tú sabes, Señor, cómo está hecho, cuál es su inclinación, cuáles son sus debilidades. Pero Padre, en esta tarde, una vez más, yo te pido
que tú me ayudes a ser un auténtico hijo de Dios. Si yo he estado amando más al mundo que a ti, Señor, perdóname. Perdóname. Si mi corazón se ha ido tras aquello que no te agrada, sácame de allí, líbrame de allí, Señor. Si he tomado una vida que no te agrada, aún dándole preeminencia a mi familia, preeminencia a mi trabajo, preeminencia a mis diversiones, preeminencia a otras cosas y no a ti, perdóname, Señor. Yo quiero ser un hombre y una mujer de tu palabra. Me comprometo delante de ti y lo hago como promesa de mi corazón, que voy a ir más a tu palabra, Señor. Que voy a amarla, voy a leerla. Si no tengo un método lo voy a buscar, pero voy a leerla. Perdóname, Señor, por las tantas veces que estoy haciendo tantas cosas, pero menos haciendo lo que es tu voluntad. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano genuino, transparente, que viva realmente para ti. Gracias por Juan y esta carta que nos toca tan tremendamente. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.